digamos, esta situación tiene este tipo de mercado y qué partes negativas tiene este tipo de mercado. Pues evidentemente tienen ciertos aspectos positivos. Estamos hablando de mercados que vemos habitualmente por nuestras calles. La mayor parte de los negocios posiblemente coincidan con esto. Y una de las razones es que son competitivos. Mejor este tipo de competencia a la que podrían tener, por ejemplo, en situaciones de monopolio. Es decir, aquí hay libertad de entrada y salida y, por tanto, hay cierta competitividad que es importante para el bien de la sociedad. Otro elemento importante y que puede tener ciertos aspectos positivos, pues a ver que se me ha bloqueado aquí esto. Vale. Es la diversidad. Esto permite que al diferenciar los productos, los clientes, los consumidores tienen una diversidad muy grande, puedan elegir distintos productos según su satisfacción, según su criterio, y que da cierta utilidad. Esto de todas maneras lo vamos a plantear después. Es decir, les es útil a muchos consumidores esta diversidad, porque tienen esa capacidad de elegir entre muchos productos. Otro elemento importante y que hace de esta estructura de mercado bastante interesante es su capacidad dinámica, porque están permanentemente buscando nuevos productos, nuevos mercados, nuevos procesos productivos, y eso les hace ser importantes en situaciones generales de la economía, innovadores. ¿Por qué? Porque buscan nuevos procesos productivos. ¿Y por qué buscan nuevos procesos productivos estas empresas? Pues básicamente por una búsqueda de la reducción de los costes. Evidentemente, si a ti te están cambiando los ingresos porque la demanda está cayendo, estas empresas van a tratar de cambiar sus procesos productivos y adaptarlos a otros de menores costes, si quieren seguir sobreviviendo en el mercado. Y aparte, también buscan nuevos productos. ¿Por qué están buscando nuevos productos? Pues buscando su origen, buscando la diferenciación. Es decir, por un lado, buscan cambiar los procesos, que es innovación en procesos, tratando de reducir los costes de producción. Y por otro lado, la búsqueda de nuevos productos, buscando seguir siendo diferentes. Están permanentemente buscando nuevos productos o cambiar el producto que tienen por nuevas características. Esto lo conocemos mucho de las compañías de telefonía, de los smartphones, que permanentemente van cambiando de modelo para adaptarse a nuevos clientes o para seguir fidelizando incluso los que tienen. ¿Qué aspectos negativos tiene esta situación, estos mercados? Hemos visto los positivos, que los tienen, pero también tiene ciertos elementos negativos que a veces también se ponen sobre la mesa. Primero, la utilidad de la que hablábamos antes no es tal. A veces la utilidad es simple cambios de cosméticos, cambios en pequeñas cosas, pero que realmente el fin último del producto, la esencia del producto, la utilidad del producto es la misma, pero más cara en muchas ocasiones. Si podríamos encontrar la misma utilidad, la misma satisfacción en otros productos muy parecidos y a menores precios. Pero esa diferenciación nos crea una falsa sensación de utilidad. Por tanto, no siempre se crea utilidad, como habíamos dicho antes. Es decir, este punto de la utilidad, como ven, tiene cierta controversia. Otra controversia importante es que la publicidad en muchas ocasiones parece no ser tan necesaria. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones no tiene un componente informativo, sino tiene un componente de influencia, tratan de influir. Incluso los más críticos hablan de manipular a los consumidores, tratando de venderle cosas que parezcan distintas, pero no lo son, a base de marketing, a base de mucha publicidad, de generación de la marca, etc. Entonces, se ve incluso en muchas ocasiones que es un gasto, es una publicidad innecesaria, por tanto, una orientación de los recursos hacia algo que realmente no debería estar orientado, sino realmente a producir más, ¿no?
Y luego hay otra ineficiencia, que es la asignación tanto a largo como a corto Profe, plazo. ¿puede repetir Sí, esa última parte, por favor? la de la publicidad informativa. Sí. Es decir, que en muchas ocasiones el destinar recursos financieros, económicos, a hacer publicidad para hacer parecer un producto diferente, cuando realmente no lo es, porque la utilidad que te está dando es la misma que otros productos, está haciendo que parte de esos recursos que se podrían destinar a mejorar el producto o a producir más, se están destinando a una publicidad que en muchas ocasiones no es necesaria. Porque simplemente están tratando de que el producto parezca o sea percibido distinto, pero no lo es. No sé si te aclaré el concepto. Sí, sí, ahora sí, gracias. Vale. Siguiente y último aspecto negativo, la asignación, es decir, lo que se produce, tanto a corto como a largo plazo, es ineficiente. ¿Por qué estamos diciendo esto? Porque se está produciendo, la producción es menor que si estuviésemos en una situación de competencia perfecta. Esto lo veremos después en unas gráficas y vemos que si pudiesen estas empresas producir en, tanto a corto como a largo, una producción adecuada y unos precios inferiores, podrían producir mucho más y posiblemente incluso sin gastar tanto de lo que estábamos hablando en el punto anterior. Esto se le llama ineficiencia en la asignación. Repito, lo vamos a ver después, comparándolo una empresa en competencia monopolística con una empresa competitiva, ¿de acuerdo? Desde el punto de vista gráfico. Continuamos con las diapositivas. La ineficiencia de lo que estamos ya hablando en parte en este punto último, ¿a dónde nos lleva? Tanto a corto como a largo, pero bueno, en el largo plazo incluso no se produce, que es lo que debería ocurrir, no se produce en el punto mínimo de la curva de costes totales medios. Por cierto, esto lo podríamos llamar también costes totales medios sin problema. Es decir, habíamos visto en la competencia perfecta donde la producción y la demanda a largo plazo coincidía con el mínimo de la curva de costes totales medios o de costes medios a largo plazo. ¿Qué ocurre aquí? Aquí no lo va, como vamos a ver después, no se va a producir en ese coste, en ese punto mínimo, que sería el punto de eficiencia del largo plazo. Aquí se va a producir en un punto superior a la curva de costes medios mínimo. ¿De acuerdo? Y por tanto, se va a producir a un precio superior y va a producir una cantidad inferior a la situación, digamos, eficiente, que sería la situación de competencia perfecta, que repito, lo vamos a ver después en un gráfico. Entonces, va, además, consecuencia de esto también, va a utilizar una cantidad de recursos superior a la necesaria. ¿Por qué? Porque los costes van a ser superiores, es decir, si estás produciendo unos costes superiores al coste mínimo, quiere decir que estás utilizando recursos superiores o estás utilizando más recursos de los necesarios. Y recuerden, la eficiencia básicamente es la utilización mínima de recursos para producir un bien determinado o la producción del mayor número posible sin o utilizando el mínimo de recursos posible. Eso es ser eficiente, es decir, no despilfarrar recursos. Y en este caso sí se produce un despilfarro de recursos porque se está produciendo no en el punto mínimo de la curva de costes totales medios, sino en un punto superior. Ya esto lo vamos a ver posteriormente. Repito, es eficiente comparándolo evidentemente con la competencia perfecta. Si lo comparamos con el oligopolio o con el monopolio, pues evidentemente no lo es, pero sí con la competencia perfecta. Es decir, sigue siendo ineficiente si lo comparamos con la competencia perfecta. Habrá más puntos de venta de lo necesario, es decir, habrá más producción de lo necesario y que no se vende. Es decir,
me explico este concepto de exceso de capacidad. En una situación normal de competencia perfecta, bueno, normal, en una situación de competencia perfecta, las empresas tenderían a producir mucho más. En cambio, las empresas en competencia monopolística tienden a producir menos al vender a un precio superior. Ante esa producción menor, su capacidad productiva está, digamos, sin utilizarse. Por eso vemos que hay un exceso de capacidad. Podrían producir más, pero no lo hacen porque están en una situación ineficiente. Esto también lo vamos a ver en el gráfico, el exceso de capacidad. Si no lo han entendido bien ahora, después lo veremos más tranquilamente. Y hay dos tipos de ineficiencia en este caso. La ineficiencia productiva y la ineficiencia en la asignación. La ineficiencia en la producción es que estamos produciendo a un precio por encima del coste total medio. A ver, este 7 se me coló por ahí. Es decir, el precio es superior al mínimo de la curva de costes totales medios. A esto lo llamamos ineficiencia productiva, que ya lo habíamos visto en el primer punto. Y luego la eficiencia en la asignación tiene que ver con el exceso de capacidad, ¿vale? Es decir, está produciendo menos de lo que produciría. De lo que podría. ¿De acuerdo? A eso es el concepto. Ahí. Podría. ¿Vale? Siguiente paso. Precisamente vamos a aplicar gráficamente esta situación. Esto que hemos estado hablando aquí. ¿Vale? He dejado ahí unas notas de la clase anterior para no estar duplicándolo. Al fin y al cabo es lo que estábamos hablando. A ver. Estamos en esa situación de largo plazo de lo que estábamos hablando antes. En este mercado, dijimos, esta empresa, a partir de este punto, perdón, voy a borrar el de abajo, es decir, a partir de este punto de cruce entre el ingreso marginal y coste marginal, esta empresa en competencia monopolística obtiene un nivel de producción, o puede generar un nivel de producción de Q sub 3. Si se prolonga hasta arriba, hasta la curva de la demanda, como vemos, produce P sub 3, que lo tenemos aquí. ¿De acuerdo? ¿Cuál es el problema? Que podría producir a un precio menor, que es la situación Q sub 3, repito, es el nivel de producción, lo vemos aquí, que maximiza los beneficios a largo plazo de una empresa en competencia monopolística. Es decir, lo que tenemos en amarillo ahora aquí pintado, por cierto, este A3 que ven aquí, el A3 que ven aquí, hacemos referencia al coste total medio sub 3, digamos. ¿De acuerdo? Bueno, este punto que estamos viendo aquí, lo tenemos en amarillo, sería cómo ha maximizado esta empresa en competencia monopolística, y ahora les voy a poner en azul cómo lo haría una empresa si esta empresa estuviese en un mercado de competencia perfecta. Es decir, en el mínimo, fíjense aquí, en el mínimo de la curva de costes totales medios. Y en ese punto, si se fijan que sería el punto donde en el largo plazo pasaría la curva de la demanda en una empresa competitiva, en ese punto el precio sería P sub 4, es decir, inferior a P sub 3, y la producción sería Q sub 4, es decir, superior a Q sub 4. Bueno, primer elemento a tener en cuenta. El precio es superior. Esta empresa competitiva, perdón, en competencia perfecta tiene un precio superior a P sub 4, es decir, nos estará cobrando mucho más de lo que cobraría una empresa
en competencia perfecta a largo plazo. Primer hecho ya. Es una mala eficiencia o elemento de ineficiencia en los mercados. Pero el segundo tiene que ver con la producción. Es decir, esta empresa está produciendo Q3 cuando podría estar produciendo Q4. Es decir, esta empresa tendría capacidad de producir Q4, pero en cambio se queda produciendo Q3. A eso es lo que llamamos nosotros, que habíamos llamado antes, exceso de capacidad. ¿De acuerdo? Es decir, podría producir Q4, pero se queda produciendo Q3. Por tanto, esta sería la explicación a lo visto antes. Por cierto, Q4 que tenemos por aquí, lo había apuntado también, es el nivel de producción eficiente, que es el de la competencia perfecta. No sé si queda claro el concepto. La diferencia entre la situación de largo plazo, y lo estamos comparando, en este caso, las dos situaciones. Lo que tengo en amarillo es lo que ocurre en la empresa en competencia monopolística, y lo que tengo en azul, los precios que tengo en azul, son las situaciones eficientes. Es decir, lo que esta empresa podría estar haciendo si estuviese en un mercado de competencia perfecta, que no lo está. Por eso decimos que esta situación es ineficiente también. Si se fijan ahora, vamos... perdón. Vamos a hacer esto mismo, pero separando las dos situaciones, la situación de demanda y la situación de competencia monopolística y la situación de competencia perfecta, donde el primer elemento clave de todo esto es la diferencia entre la demanda. Aquí la demanda es esta, pendiente plana, y aquí la demanda es esta, demanda e ingreso medio. Tiene pendiente negativa. Esta es la gran diferencia y lo que hace que este mercado sea ineficiente. Repito, estamos segregando, disgregando lo que habíamos visto anteriormente ya en las dos partes. Una empresa en competencia monopolística y una empresa en competencia perfecta. Si se fijan, el precio está aquí, en cambio aquí está mucho más bajo. ¿Vale? Estaría coincidiendo casi con el mínimo. Segundo caso, la cantidad o el nivel de producción que maximiza los beneficios de una empresa en competencia perfecta sería este, y en competencia monopolística es mucho más bajo. Es lo que habíamos llamado exceso de capacidad. No sé si con esto queda claro, pero si se fijan, el punto clave está en aquí. El punto de tangencia es el que marca el precio, que viene marcado por este punto de corte. En cambio aquí estos dos puntos coinciden en uno solo, que es en este que está aquí. Es decir, en el mínimo de la curva de costes totales medios. Repito, esta segunda diapositiva ha sido para refrendar la anterior, para decir que estamos hablando de empresas en competencia monopolística que son ineficientes en comparación, repito, con las empresas competitivas. Otra cosa, repito, si lo comparásemos con el oligopolio o con el monopolio, que entonces ya, pues evidentemente sí que saldría ganando las empresas en competencia monopolística. Bueno, pasamos al siguiente punto. Hago un pequeño parón aquí para si quiere alguien hacer alguna pregunta, alguna duda. Bueno, pues aquí la parte gráfica, digamos, la hemos acabado ya en este apartado. Y tenga claro dos cuestiones. La primera, la diferencia entre el corto y el largo plazo en las empresas en competencia monopolística, ¿de acuerdo? Donde en el corto plazo las empresas obtienen beneficios extraordinarios y en el largo plazo las empresas obtienen beneficio cero. Y la segunda parte gráfica que hemos visto en este apartado
sería la maximización de los beneficios, la maximización de los beneficios y la eficiencia o no. Y lo hemos hecho comparando la situación de competencia monopolística con la situación de competencia perfecta, en el que se demuestra que los precios serán más caros y hay un exceso de capacidad porque se produce mucho menos de lo que podría producirse.